Me llamo Alejandro Ruiz, tengo 35 años y soy, o mejor dicho, era profesor de historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Vivía en un departamento acogedor en el centro de la Ciudad de México con mi esposa, Elena, y nuestro hijo, Miguel. Nuestra vida era simple, pero feliz. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para mi familia y me iba a trabajar. Por la noche, regresaba a casa ansioso por escuchar las historias del día de Miguel y platicar con Elena sobre nuestros planes para el futuro. Sin embargo, todo cambió en aquella fatídica mañana de domingo. Íbamos camino a Cuernavaca para visitar a los padres de Elena cuando un camión perdió el control y chocó de frente con nuestro coche. En un parpadeo, mi vida se desmoronó. Elena y Miguel no sobrevivieron al accidente. Yo quedé en coma por semanas y, al despertar, el mundo había perdido sus colores. Los meses siguientes fueron un borrón de dolor y desesperación. Apenas podía levantarme de la cama, mucho menos regresar al trabajo o cuidar de mí mismo. Mis padres y amigos intentaban ayudarme, pero yo estaba atrapado en una espiral de luto que parecía no tener fin. Pasaba días enteros mirando fotos de Elena y Miguel, reviviendo cada momento que compartimos y preguntándome por qué yo había sobrevivido. Fue como si hubiera entrado en un coma emocional. El tiempo pasaba, pero yo no sentía nada más que un vacío aplastante. Las estaciones cambiaban afuera, pero adentro de mí siempre era invierno. Me alejé de todos, ignoraba las llamadas, rechazaba visitas. Mi casa, antes llena de vida y risas, se convirtió en un mausoleo de recuerdos dolorosos. No sé decir exactamente cuándo o cómo, pero un día algo cambió dentro de mí. Quizás fue el aroma del café que Elena solía preparar, o el sonido de niños jugando en el parque frente a mi edificio. De repente, sentí una necesidad avasalladora de entender, de buscar respuestas. No podía aceptar que el universo me hubiera quitado a mi familia sin ninguna razón. Empecé a investigar sobre experiencias cercanas a la muerte, vida después de la muerte, cualquier cosa que pudiera darme una pista de dónde podrían estar Elena y Miguel. Leí libros, vi documentales, participé en grupos de apoyo en línea, pero nada parecía llenar el vacío que sentía. Fue entonces cuando recordé las historias que mi abuelita me contaba sobre su tierra natal, Michoacán, y los misterios que rodeaban ese lugar. Sin pensarlo dos veces, decidí que iría a Michoacán. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que allí encontraría las respuestas que tanto anhelaba. Hice una maleta pequeña. Tomé el poco dinero que tenía ahorrado y compré un pasaje de autobús. Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi pecho. En la noche antes de partir, soñé con Elena. Ella estaba de pie en un campo de flores silvestres, con Miguel en sus brazos. Me sonreía y decía: «Sigue tu corazón, mi amor, encuentra la verdad». Desperté con lágrimas en los ojos, pero con una determinación renovada. Sabía que este viaje sería difícil, quizás hasta peligroso, pero estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera para encontrar las respuestas que mi corazón tanto anhelaba. Llegué a Morelia, capital de Michoacán, en una tarde calurosa de verano. El aire estaba cargado con el olor de tierra y flores, tan diferente de la contaminación de la Ciudad de México. Apenas había puesto un pie en la terminal de autobuses cuando escuché a alguien llamarme por mi nombre. Era Carmen, una prima lejana que apenas conocía. Me abrazó como si fuéramos viejos amigos y susurró: «Qué bueno que hayas venido, Alejandro.
Doña Lupita está esperando por ti. Confundido, dejé que Carmen me guiara por las calles coloridas de Pátzcuaro. Mientras caminábamos, ella me explicó que Doña Lupita era una curandera local, respetada por su sabiduría y poderes místicos. Ella puede ayudarte a encontrar lo que buscas, dijo Carmen, con sus ojos brillando de una mezcla de esperanza y aprensión. Quería preguntarle cómo sabía de mi búsqueda, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. La casa de Doña Lupita era pequeña y sencilla, pero había algo en el aire que hizo que los vellos de mi nuca se erizaran. La anciana nos recibió con una sonrisa desdentada y unos ojos que parecían ver a través de mí. Sin decir nada, me condujo a una habitación en la parte trasera de la casa, llena de velas y aroma de hierbas. Carmen se quedó atrás, su expresión mezcla de miedo y curiosidad. El ritual comenzó con Doña Lupita cantando en una lengua que no reconocía. Encendió más velas, echó hierbas en un pequeño fuego y comenzó a pasar las manos alrededor de mi cuerpo, como si estuviera limpiando algo invisible. De repente, sentí un frío intenso, como si me hubieran sumergido en agua helada. Mi visión se volvió borrosa y, por un momento, pensé haber visto los rostros de Elena y Miguel flotando frente a mí. Cuando volví en mí, estaba acostado en el suelo, sudando frío. Doña Lupita me miraba con una expresión grave. «Has abierto una puerta, mijo», dijo en español, «pero cuidado con lo que puede entrar por ella». Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, Carmen irrumpió en la habitación, pálida y temblando. Sujetaba su celular con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. «Alejandro», tartamudeó, «tienes que irte, ahora». Su voz estaba cargada de miedo. Algo está llegando. «No es seguro que estés aquí». Miré a Doña Lupita buscando explicaciones, pero la anciana simplemente negó con la cabeza tristemente. «Vete», dijo, «y que los espíritus te protejan». Carmen me arrastró fuera de la casa, sus uñas clavándose en mi brazo mientras ella miraba nerviosa por encima del hombro. Mientras corríamos por las calles oscuras de Pátzcuaro, sentía como si algo nos estuviera observando desde las sombras. El aire parecía más pesado, casi asfixiante. Carmen me llevó hasta la terminal de autobuses y prácticamente me empujó dentro de un autobús que estaba a punto de partir. «No vuelvas», dijo, con lágrimas en los ojos. «Por favor, Alejandro, no vuelvas». Antes de que pudiera protestar, las puertas se cerraron y el autobús arrancó, dejando atrás a Carmen y a Pátzcuaro. Aquella noche, en el autobús sacudido, tuve el primero de muchas pesadillas que vendrían a atormentarme. Estaba en un pueblo antiguo, las casas de adobe erigiéndose contra un cielo rojo sangre. Las calles estaban desiertas, pero yo podía oír susurros provenientes de todos lados. De repente, vi a Elena. Ella estaba de espaldas a mí, usando un vestido blanco que se ondulaba con una brisa inexistente. Corrí hacia ella, gritando su nombre, pero cuanto más corría, más lejos parecía estar ella. Desperté sobresaltado, sudando frío y con el corazón acelerado. El autobús estaba detenido en una gasolinera y los otros pasajeros me miraban con una mezcla de preocupación y miedo. Me disculpé, murmuré algo sobre una pesadilla y bajé a lavarme la cara. En el baño sucio de la gasolinera, enfrenté mi reflejo en el espejo manchado. Fue entonces cuando la vi por primera vez, una mujer de negro parada detrás de mí.
sus ojos negros fijos en los míos a través del espejo. Me giré rápidamente, pero el baño estaba vacío. Volví al autobús temblando, intentando convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una broma. Pero la imagen de la mujer de negro quedó grabada en mi mente, acechando mis pensamientos. En los días siguientes, las visiones se hicieron más frecuentes y vívidas. La veía en reflejos de ventanas, en sombras en los rincones de las habitaciones, siempre mirándome en silencio. Las noches eran las peores. Apenas podía dormir, atormentado por pesadillas del pueblo misterioso. A veces veía a Elena y a Miguel de lejos, haciéndome señas, pero siempre que intentaba alcanzarlos, el suelo se abría bajo mis pies y caía en un abismo sin fin. Otras veces me encontraba perdido en un laberinto de calles estrechas, perseguido por sombras que susurraban mi nombre con voces demasiado familiares. Durante el día, vagaba por las calles de Morelia como un fantasma, buscando respuestas que parecían cada vez más distantes. Visité iglesias, consulté a sacerdotes y curanderos, pero nadie parecía capaz de explicar qué estaba pasando conmigo. Algunos me miraban con pena, otros con miedo. Un viejo sacerdote llegó a santiguarse al verme, murmurando algo sobre almas perdidas y puertas abiertas. Fue en una de esas andanzas que tuve la visión más perturbadora hasta entonces. Estaba pasando frente a una tienda de antigüedades cuando, de repente, el mundo a mi alrededor pareció derretirse. Las calles de Morelia dieron lugar al pueblo de mis pesadillas. En medio de la plaza central vi a Elena y a Miguel. Estaban tomados de la mano, mirándome directamente. Sus ojos estaban completamente negros. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La visión duró solo unos segundos, pero fue suficiente para dejarme deshecho hasta el fondo. Tropecé hasta un banco cercano y me desplomé, temblando incontrolablemente. Fue entonces cuando noté un folleto arrugado a mi lado. En él había una foto antigua de un pueblo en las montañas de Michoacán. Mi corazón casi se detuvo. Era el mismo pueblo de mis visiones. El nombre del lugar estaba descolorido, pero pude distinguir las palabras Santa Clara. Aquella noche, mientras intentaba, en vano, conciliar el sueño en mi cuarto de hotel barato, tomé una decisión. Tenía que ir a Santa Clara. Sea lo que sea que estuviera sucediendo conmigo, las respuestas parecían estar allí. Una parte de mí estaba aterrorizada por la idea, pero otra parte, la que aún anhelaba desesperadamente a Elena y Miguel, sabía que no tenía otra opción. En la oscuridad de la habitación, juraría que oí un susurro. «Ven a encontrarnos, Alejandro». Y supe que iría, sin importar el costo. A la mañana siguiente, desperté con una determinación que no había sentido en meses. Necesitaba compartir mis experiencias con alguien que pudiera aconsejarme sin pensar que estaba loco. Solo podía pensar en una persona, mi hermano Miguel. Tomé el celular con manos temblorosas y marqué su número. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, las palabras simplemente brotaron de mí como una presa que se rompe. «Alejandro, me estás asustando», dijo Miguel después de que terminé mi relato frenético. Podía oír la preocupación en su voz, mezclada con un toque de escepticismo. «Mira, sé que estás pasando por un momento difícil, pero estas visiones, ¿no crees que puede ser el estrés? ¿El luto?» Cerré los ojos, frustrado. Sabía que sonaba como un loco, pero estaba desesperado para que alguien me creyera.
Tomé una respiración profunda e intenté explicarlo de nuevo, esta vez más calmado. Hablé sobre la sensación de que algo más grande estaba en juego, sobre cómo las visiones parecían estar conectadas con las historias que nuestra abuela contaba sobre Michoacán. Para mi sorpresa, Miguel se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono diferente, casi reverente. «Sabes, Bo», comenzó, usando el apodo infantil que no oía desde hacía años. Quizá deberías explorar esto más». Miguel me recordó las historias que nuestra abuela contaba sobre nuestras raíces en Michoacán, sobre los secretos y misterios ocultos en las montañas. ¿Te acuerdas cómo ella siempre decía que nuestra sangre llevaba una historia antigua?, preguntó. Tal vez sea hora de descubrir cuál es esa historia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De alguna manera, las palabras de Miguel parecían confirmar algo que yo ya sabía en el fondo de mi corazón. Hablamos durante horas, recordando detalles de las historias de nuestra abuela que hacía mucho tiempo habíamos olvidado. Miguel mencionó un lugar llamado Santa Clara del Cobre, una pequeña ciudad en las montañas donde nuestra abuela había vivido de joven. Ella siempre hablaba de ese lugar con un brillo extraño en los ojos, comentó Miguel, o como si guardara un secreto. Mi corazón se aceleró al reconocer el nombre, Santa Clara, el mismo nombre que había visto en el folleto. Cuando colgué el teléfono, mi mente estaba a 1000 por hora. La conversación con Miguel me había dado un nuevo propósito, una dirección. No eran solo las visiones y las pesadillas que me impulsaban ahora, sino también un deseo profundo de entender mi propia historia, mi herencia. Empecé a hacer planes de inmediato, investigando sobre Santa Clara del Cobre y cómo llegar allí. A medida que la noche caía, sentí una mezcla de miedo y emoción crecer dentro de mí. Sabía que estaba a punto de embarcar en un viaje que podría cambiarlo todo, que podría llevarme a respuestas que ni siquiera sabía que estaba buscando. Mientras preparaba mi mochila, mis ojos cayeron sobre una vieja fotografía de mi abuela que siempre llevaba conmigo. Su sonrisa enigmática parecía ocultar 1000 secretos. Me acosté en la cama, pero el sueño no vino. Mi mente estaba llena de imágenes: el pueblo misterioso, la mujer de negro, los ojos oscuros de Elena y Miguel en mis visiones. Pero ahora, mezcladas con esas imágenes perturbadoras, había otras: montañas cubiertas de niebla, calles de adoquines, el brillo del cobre bajo el sol. Santa Clara del Cobre me llamaba, y sabía que no tenía otra opción que responder. Mañana partiría en busca de las respuestas que tanto anhelaba, sin importar lo que encontrara en el camino. El sol apenas había salido cuando tomé la carretera hacia Santa Clara del Cobre. Alquilé un coche viejo pero confiable en Morelia. El paisaje a mi alrededor cambiaba gradualmente mientras dejaba la ciudad atrás. Los edificios daban paso a campos verdes, que a su vez cedían espacio a majestuosas montañas. El aire se volvía más fino y fresco mientras ganaba altura, cargado con el olor de pinos y tierra húmeda. Mientras conducía, mi mente divagaba. Recordé a Elena, cómo ella siempre quiso hacer un viaje así conmigo, explorando las raíces de mi familia. Hay tanta historia en esas montañas, Ale solía decir. Sentí un pinchazo de dolor en el pecho al pensar en ella, pero esta vez el dolor venía acompañado de una extraña sensación de propósito. Era como si, de alguna manera, Elena me estuviera guiando en esta jornada. Fue entonces cuando tuve la primera experiencia extraña del viaje. De repente,
El aire dentro del coche se volvió gélido y podía ver mi propio aliento formando nubes de vapor. La radio, que hasta ese momento tocaba una música local, empezó a chisporrotear y fallar. Por un momento, tuve la clara impresión de escuchar la voz de Miguel, mi hijo, llamándome a través de la estática. Frené bruscamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Salí del coche, mis piernas temblando. La carretera frente a mí serpenteaba entre las montañas, desapareciendo en una curva cerrada. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido distante de un riachuelo. Fue entonces cuando vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Una figura en llamas cruzó la carretera a unos metros delante de mí. No era una persona real, era más bien como una silueta hecha de fuego, moviéndose con una gracia sobrenatural. Me froté los ojos, seguro de que estaba alucinando. Cuando miré de nuevo, la figura había desaparecido, pero el aire aún estaba cargado de una energía extraña, como si la misma trama de la realidad hubiera sido momentáneamente perturbada. Volví al coche con las piernas débiles, cuestionando mi propia cordura. Parte de mí quería dar media vuelta y huir de regreso a la seguridad de Morelia, pero algo más fuerte me impulsaba a continuar. Retomé el viaje con las manos apretadas en el volante, cada sombra en la carretera ahora pareciendo una posible amenaza. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo que recordaban las llamas de la figura misteriosa. A medida que la oscuridad caía, las montañas a mi alrededor parecían cobrar vida, sus siluetas moviéndose como gigantes dormidos listos para despertar. Fue en ese momento, con la noche acercándose rápidamente, que vi algo al borde de la carretera que hizo que mi corazón diera un salto. Una pequeña capilla, aparentemente en llamas. Las llamas bailaban sobre las paredes de piedra, pero no parecía consumir la estructura. Y para mi absoluto horror, vi figuras humanas entrando y saliendo del fuego como si fuera lo más natural del mundo. Frené bruscamente, derrapando en la carretera de tierra. Mi primer instinto fue correr a ayudar, pensando que las personas estaban en peligro. Pero algo me detuvo. Las figuras se movían con una calma sobrenatural, como si el fuego no las afectara. Y sus rostros, Dios, sus rostros eran como máscaras en blanco, sin ojos, sin boca. El miedo me paralizó, impidiéndome salir del coche o continuar conduciendo. Estaba atrapado, observando una escena que desafiaba toda lógica y razón. El tiempo pareció congelarse mientras observaba esa escena imposible. Las figuras continuaban su macabro ballet a través de las llamas, indiferentes a mi presencia. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo resonando en mis oídos. Fue entonces que una de las figuras se detuvo y se giró lentamente hacia mí. A pesar de no tener ojos, sentí su mirada perforando mi alma. Un grito se atascó en mi garganta. Impulsado por un terror puro, pisé a fondo el acelerador. El coche rugió y se lanzó por la carretera, dejando atrás la capilla en llamas. Conducía como un loco, apenas capaz de ver la carretera frente a mí a través de las lágrimas de miedo que nublaban mi visión. Cada curva me hacía temer que fuera a precipitarme por la montaña, pero no me atrevía a disminuir la velocidad. El miedo de que esas cosas pudieran estar siguiéndome era mayor que cualquier otro. No sé por cuánto tiempo conduje en aquel frenesí. Podrían haber sido minutos u horas. Solo sé que, cuando finalmente me calmé lo suficiente para pensar con claridad,
Me di cuenta de que estaba completamente perdido. La carretera ahora era poco más que una senda de tierra, serpenteando entre árboles antiguos que parecían cerrarse sobre mí. No había señal de civilización en ninguna parte. El tanque de combustible estaba casi vacío, y no tenía idea de dónde estaba la siguiente gasolinera. Con el corazón aún acelerado, decidí detener el coche y tratar de orientarme. Salí temblando, mis piernas apenas sosteniéndome. El aire de la noche estaba frío y cargado de una densa niebla que parecía tragarlo todo a mi alrededor. Intenté usar el GPS de mi celular, pero no había señal. Estaba completamente aislado, perdido en las entrañas de una montaña que parecía querer devorarme. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido distante, casi imperceptible al principio. ¿Parecía música? Sí, definitivamente era música. Una melodía antigua y melancólica, tocada en un instrumento que no podía identificar. Venía de alguna parte a mi derecha, más allá de los árboles. Parte de mí gritaba para que volviera al coche y continuara conduciendo en dirección opuesta. Pero otra parte, una parte que no entendía del todo, me impulsaba a seguir el sonido. Con pasos titubeantes, comencé a caminar hacia la música. Los árboles parecían moverse a mi alrededor, sus ramas retorcidas como dedos intentando atraparme. La niebla se hacía más densa a cada paso, hasta que apenas podía ver 1 metro delante de mí. Pero la música se aclaraba, guiándome como un faro en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, emergí en un pequeño claro. En el centro del claro había una fogata. Sentado junto a ella estaba un anciano, su rostro arrugado iluminado por el baile de las llamas. En sus manos, una vieja guitarra de la cual emanaba la música que había seguido. Levantó la vista cuando me acerqué y una sonrisa enigmática se formó en sus labios. «Te estaba esperando, Alejandro», dijo en un español cargado de acento. Me quedé paralizado, incapaz de hablar. ¿Cómo sabía mi nombre? El anciano hizo un gesto para que me sentara a su lado. Dudé, dividido entre el miedo y una extraña sensación de que este encuentro era inevitable, tal vez hasta predestinado. «No tengas miedo», dijo suavemente. «Las respuestas que buscas están aquí». Lentamente, como si fuera movido por una fuerza más allá de mi control, me senté a su lado. La música había parado, pero el aire aún vibraba con una energía misteriosa. Mientras las llamas danzaban entre nosotros, sabía que estaba a punto de embarcar en la parte más peligrosa y reveladora de mi viaje. El anciano me observaba con ojos que parecían contener la sabiduría de los siglos. Su rostro arrugado era un mapa de historias no contadas, cada línea una senda hacia un misterio diferente. «Viniste de lejos, Alejandro», dijo, su voz ronca como hojas secas al viento. «Pero tu viaje apenas comienza». Tragué saliva, intentando encontrar mi voz. Cuando finalmente pude hablar, mi voz salió temblorosa e insegura. «¿Quién eres?», pregunté. «¿Cómo sabes mi nombre?». El anciano sonrió, sus dientes amarillentos brillando a la luz del fuego. «Soy muchos y ninguno», respondió enigmáticamente. «Soy el guardián de las historias que estas montañas guardan. Y tú, hijo mío, eres parte de esas historias. ¿Te des cuenta o no?». Sus palabras enviaron un escalofrío por mi espalda. Una parte de mí quería huir, volver al coche y olvidar todo esto. Pero algo más fuerte me mantenía aquí, anclado en este momento. El anciano tomó un puñado de hierbas de una bolsa a su lado y las echó al fuego. Inmediatamente, el aire se llenó con un aroma dulce y punzante,
El humo danzaba en formas extrañas, casi como si estuviera vivo. «¿Viste cosas esta noche, verdad?», preguntó, sus ojos penetrantes fijos en los míos. Asentí, incapaz de formar palabras. La capilla en llamas, las figuras sin rostro. Ellas son guardianes, Alejandro. Guardianes de un secreto que tu familia lleva cargando por generaciones. Mi mente daba vueltas, intentando procesar sus palabras. ¿Mi familia? Logré balbucear. ¿Qué secreto? El anciano suspiró profundamente, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Hace mucho tiempo, tus antepasados hicieron un pacto con fuerzas más allá de la comprensión humana. A cambio de protección y prosperidad, juraron guardar un portal entre mundos. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en las llamas por un momento. Pero con el tiempo, el conocimiento se perdió. El pacto fue olvidado. Y ahora, el portal está inestable. Sentí mi corazón acelerarse. Una parte de mí quería reír, decir que todo esto era locura. Pero las visiones que había tenido, las experiencias inexplicables, de repente, todo parecía encajar en un rompecabezas terrible y fascinante. Elena y Miguel, susurré, lágrimas formándose en mis ojos. ¿Están al otro lado de ese portal? El anciano me miró con compasión. Las almas deambulan, Alejandro. A veces encuentran caminos que no deberían. 1.000.000 de preguntas explotaban en mi mente, pero antes de que pudiera hacer alguna de ellas, el anciano se levantó abruptamente. «Está amaneciendo», dijo, mirando al cielo que comenzaba a aclarar. «Debes irte ahora. Sigue el sendero detrás de mí. Te llevará a Santa Clara del Cobre. Allí encontrarás más respuestas». Y más preguntas. Tomó su guitarra y, con una agilidad sorprendente para alguien de su edad, desapareció entre los árboles antes de que pudiera reaccionar. Me quedé allí, aturdido, mientras el fuego moría lentamente. Las primeras luces del día comenzaban a penetrar la niebla, revelando un sendero estrecho que no había notado antes. Con piernas temblorosas, me levanté y empecé a seguir el camino indicado. Mi mente hervía con todo lo que había sucedido, con las revelaciones del anciano. Una parte de mí aún dudaba, aún quería creer que todo no era más que un sueño extraño o una alucinación. Pero a medida que caminaba, la realidad de lo que estaba sucediendo comenzaba a solidificarse. Estaba en un viaje que iba mucho más allá de la búsqueda de respuestas sobre la muerte de Elena y Miguel. Estaba a punto de sumergirme en un misterio ancestral, un secreto que mi familia había guardado por generaciones sin saber. Y conforme el sol salía por completo, iluminando el camino frente a mí, sabía que no había vuelta atrás. Santa Clara del Cobre me esperaba, y con ella, un destino que apenas podía imaginar. El sol ya estaba alto en el cielo cuando finalmente divisé las primeras casas de Santa Clara del Cobre. El pueblo parecía haber salido directamente de una postal antigua. Calles adoquinadas, casas coloridas con techos de teja y una plaza central dominada por una imponente iglesia. El aire estaba cargado con el sonido de martillos golpeando metal. El oficio tradicional del cobre aún vivo en los talleres dispersos por la ciudad. Agotado y desorientado, me arrastré hasta la plaza y me desplomé en un banco. Mi mente aún daba vueltas con los eventos de la noche anterior. ¿Realmente todo eso había ocurrido? El anciano en el bosque, sus palabras enigmáticas sobre portales y pactos ancestrales. Parecía un sueño febril. Pero las marcas de barro en mi ropa y los arañazos en mis brazos
eran pruebas tangibles de que la travesía por el bosque había sido real. Estaba perdido en mis pensamientos cuando una voz me sobresaltó. «Alejandro, ¿eres tú?». Miré hacia arriba y vi a una anciana mujer observándome con una mezcla de sorpresa y preocupación. Tardé un momento en reconocerla. Era Lucía, mi tía abuela, hermana de mi abuela. No la veía desde que era niño, pero sus ojos gentiles y su cálida sonrisa eran inconfundibles. «Dios mío, ¿qué te pasó?», preguntó, sentándose a mi lado. En los minutos siguientes, intenté explicar lo que me había traído aquí, omitiendo los detalles más surrealistas de mi viaje. Hablé sobre la pérdida de Elena y Miguel, sobre las visiones que me atormentaban, sobre mi búsqueda de respuestas que me había llevado a Santa Clara. Lucía me escuchaba atentamente, su rostro una máscara de compasión y algo más. ¿Preocupación? ¿Miedo? Cuando terminé, ella suspiró profundamente. «Ven conmigo», dijo, levantándose. «Necesitas descansar». Lucía me llevó a su casa, una construcción antigua en las afueras de la ciudad. El interior era acogedor, decorado con artesanías locales y fotos familiares, pero había una tensión en el aire, como si las mismas paredes guardaran secretos. Noté que los nietos de Lucía, 2 adolescentes, me observaban con una mezcla de curiosidad y aprensión. Intercambiaban miradas significativas entre ellos y con la abuela, como si compartieran un conocimiento que yo no poseía. Después de un baño y una comida caliente, comencé a sentirme más humano de nuevo. Lucía me instaló en un cuarto de huéspedes, insistiendo en que descansara. Pero el sueño no venía. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué Lucía parecía tan nerviosa con mi presencia? ¿Qué sabían sus nietos que yo no sabía? ¿Y cómo todo esto se conectaba con las revelaciones del anciano en el bosque? Por la noche, incapaz de dormir, decidí explorar la casa en silencio. Fue entonces cuando escuché voces provenientes de la cocina. Me acerqué sigilosamente y escuché a Lucía hablando en susurros urgentes con alguien. «No puede quedarse aquí», decía una voz masculina que no reconocí. «Es demasiado peligroso». «El portal», interrumpió Lucía. «Es familia, tiene derecho a saber». Mi corazón se aceleró. Portal, la misma palabra que había usado el anciano. Volví a la habitación. Mi mente en turbulencia. Estaba claro que Lucía sabía más de lo que dejaba ver. Ella era la clave para desentrañar el misterio que me había traído hasta aquí. Pero también era evidente que había peligro involucrado. Peligro para mí, para ella, tal vez para toda la ciudad. Mientras observaba el amanecer por la ventana, tomé una decisión. No importaba el costo, necesitaba descubrir la verdad. A la mañana siguiente, confronté a Lucía. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando mencioné el portal y el pacto ancestral. «Esperaba que este día nunca llegara», dijo con voz trémula. «Pero tienes razón, Alejandro. Es hora de que conozcas la verdad sobre nuestra familia, sobre la carga que llevamos». Hizo una pausa, mirando por la ventana como si buscara fuerzas. «Te llevaré al lugar donde todo comenzó, pero debo advertirte, una vez que lo veas, no habrá vuelta atrás. Tu vida nunca volverá a ser la misma». El sol apenas había salido cuando Lucía y yo salimos de su casa. Ella insistió en que fuéramos solos, a pesar de las vehementes protestas de sus nietos. «Es su destino», les dijo con una firmeza que no admitía argumentos.
Tomamos una vieja camioneta y seguimos por un camino de tierra que serpenteaba por las montañas. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de expectativas y temores no dichos. Después de aproximadamente 1 hora de viaje, Lucía detuvo el coche al borde de un precipicio. «De aquí en adelante, tenemos que ir a pie», dijo, su voz temblorosa delatando su nerviosismo. Bajamos de la camioneta y seguí a mi tía abuela por un sendero casi invisible que descendía por la ladera de la montaña. El terreno era árido y traicionero, con piedras sueltas que amenazaban con hacernos resbalar a cada paso. Nuestros antepasados eligieron este lugar por una razón, comenzó a explicar Lucía mientras caminábamos. Decían que aquí, la frontera entre los mundos era más delgada. Escuchaba atentamente, mi corazón acelerando con cada palabra. El portal, Alejandro, no es una puerta que se pueda abrir y cerrar a voluntad. Es más bien como una herida en el tejido de la realidad. Y nuestra familia juró protegerlo, impedir que las cosas del otro lado lo crucen. Continuamos nuestro descenso en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El aire se volvía más denso a medida que avanzábamos, cargado de un olor extraño que no podía identificar. De repente, Lucía se detuvo. «Mira», dijo, señalando hacia el horizonte. Seguí su mirada y sentí mi corazón fallar un latido. Allí, anidado entre dos imponentes montañas, estaba un pueblo, pero no era un pueblo común. Las construcciones eran antiguas, hechas de adobe y piedra, algunas parcialmente en ruinas. Una extraña neblina flotaba sobre el lugar, dándole un aspecto etéreo, casi irreal. Y había algo más, algo que hizo que se me erizaran los pelos. El pueblo parecía pulsar, como si estuviera vivo, respirando a un ritmo lento y hipnótico. «Es aquí», susurró Lucía, su voz cargada de reverencia y miedo. «El lugar donde todo comenzó. El lugar donde el portal fue abierto hace siglos». Apenas podía creer lo que veía. Era el mismo pueblo de mis sueños y visiones, el lugar que me había atormentado durante semanas. Verlo allí, real y tangible ante mis ojos, era al mismo tiempo aterrador y fascinante. Comenzamos a descender hacia el pueblo, cada paso acercándonos más a aquel misterio ancestral. A medida que nos acercábamos, empecé a oír sonidos extraños, susurros incomprensibles, risas lejanas y algo que parecía el llanto de un niño. «Son las voces del otro lado», explicó Lucía, notando mi expresión de sorpresa. «Se hacen más fuertes cuanto más nos acercamos al portal. Finalmente, llegamos a la entrada del pueblo. Un arco de piedra antigua marcaba el paso, cubierto de símbolos que no reconocía. Lucía se detuvo abruptamente, agarrando mi brazo con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. «Alejandro», dijo, sus ojos fijos en los míos, «antes de que entremos, necesitas entender. Lo que veremos ahí dentro podría cambiarlo todo. Podrías ver cosas que desafían tu cordura. Y una vez que crucemos ese umbral, no hay garantía de que podamos volver». Tragué saliva, el miedo luchando contra la curiosidad en mi pecho. Por un momento, pensé en Elena y Miguel, en cómo había llegado aquí buscando respuestas sobre sus muertes. Ahora, estaba a punto de sumergirme en un misterio mucho mayor, mucho más antiguo. Miré hacia el pueblo frente a nosotros, su atmósfera sobrenatural atrayéndome como una sirena. Tomé una decisión. «Estoy listo», le dije a Lucía, mi voz más firme de lo que esperaba. Ella asintió gravemente y, juntos,
Dimos el primer paso más allá del arco. En el momento en que cruzamos el umbral, sentí como si me hubieran sumergido en agua helada. El aire se volvió denso, casi difícil de respirar. Los sonidos se intensificaron. Risas, llantos, susurros en lenguas que no conocía. Y allí, en el centro de la plaza principal, vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Una especie de grieta en el propio aire, palpitando con una luz extraña y antinatural. El portal. Finalmente, estaba frente a él. La visión del portal me dejó paralizado. Era como una herida en el mismo tejido de la realidad, sus bordes titilantes palpitando con una energía que podía sentir resonando en mis huesos. Colores que nunca había visto antes danzaban en su superficie, y a través de él vislumbré sombras moviéndose, formas que mi mente se negaba a comprender por completo. Es increíble, balbuceé, incapaz de apartar la vista. Lucía apretó mi brazo, su expresión una mezcla de miedo y reverencia. «Es peligroso», advirtió. El portal tiene voluntad propia, Alejandro. Te llama, te seduce. Muchos de los nuestros se perdieron intentando entenderlo o controlarlo. Sus palabras apenas registraban en mi mente. Estaba hipnotizado, sintiendo una atracción casi irresistible hacia esa abertura imposible. Fue entonces cuando escuché. En medio de la cacofonía de voces y sonidos extraños que emanaban del portal, distinguí algo familiar. «Papá», la voz de Miguel, clara como el día. Mi corazón se detuvo. ¿Elena? Otra voz, la de mi esposa, llamándome. Sin pensar, di un paso hacia el portal. Lucía gritó, intentando detenerme, pero ya estaba fuera de su alcance. A medida que me acercaba, las voces se volvían más fuertes, más claras. Podía ver formas moviéndose del otro lado, casi irreconocibles. «Miguel, Elena», gritando, extendí la mano hacia la hendidura luminosa. Mis dedos estaban a centímetros de tocar su superficie cuando algo me jaló violentamente hacia atrás. Caí al suelo duro, el aire escapando de mis pulmones con el impacto. Miré hacia arriba, aturdido, y vi una figura extraña parada entre mí y el portal. Era un hombre, o algo parecido a un hombre, vistiendo ropas antiguas y usando una máscara tribal elaborada. «No», dijo, su voz reverberando de forma no natural. «Pues no perteneces a este lado, guardián». Lucía corrió hacia mí, ayudándome a levantarme. «Es el vigilante», susurró, su voz temblando de miedo y respeto. «El guardián ancestral del portal». El hombre enmascarado se volvió hacia nosotros, sus ojos brillando a través de las rendijas de la máscara con una luz sobrenatural. «Trajiste al heredero, Lucía», dijo. No era una pregunta. «Sí», respondió mi tía abuela, su voz ganando fuerza. «Él necesita saber, necesita entender». El vigilante asintió lentamente. Luego se volvió hacia mí. «Alejandro Ruiz», dijo mi nombre como si lo estuviera saboreando. «Llevas la sangre de los guardianes. Es hora de que asumas tu lugar en la estirpe». Mi mente daba vueltas. ¿Guardianes? ¿Estirpe? Nada tenía sentido. «No entiendo», logré decir. «¿Qué significa todo esto? ¿Qué pasó con Elena y Miguel?» El vigilante guardó silencio por un largo momento, como si estuviera ponderando cuidadosamente sus próximas palabras. «Tus seres queridos», finalmente habló, «fueron víctimas de un desequilibrio. El portal está inestable, Alejandro.
La barrera entre los mundos se está debilitando. Almas están cruzando sin permiso y algunas están siendo atraídas hacia el otro lado. Sentí mi corazón hundirse con sus palabras. Elena y Miguel, atrapados del otro lado de aquel portal imposible. ¿Existe una manera de traerlos de vuelta?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El vigilante inclinó la cabeza, sus ojos brillantes estudiándome intensamente. Siempre hay un precio que pagar, guardián, respondió enigmáticamente. La cuestión es, ¿estás dispuesto a pagarlo? Miré hacia el portal, sus colores hipnóticos bailando, las voces de Elena y Miguel aún resonando en mis oídos. Luego miré a Lucía, su rostro marcado por la preocupación y el peso de generaciones de secretos. Y finalmente, enfrenté al vigilante, su presencia ancestral y misteriosa. En ese momento, entendí que estaba en el umbral de una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino potencialmente el equilibrio entre dos mundos. ¿Qué necesito hacer?, pregunté, mi voz firme a pesar del miedo que corría por mis venas. El vigilante extendió la mano, ofreciéndome un antiguo puñal, su hoja centelleando con símbolos extraños. El pacto debe ser renovado con sangre, dijo. Pero recuerda, Alejandro Ruiz, una vez que aceptes esta carga, no habrá vuelta atrás. Serás el guardián, el protector de la frontera entre los mundos. ¿Estás preparado para esto? Tomé el puñal, su peso sorprendentemente reconfortante en mi mano. Miré una vez más al portal, pensando en Elena y Miguel, en todos los misterios que me habían traído hasta aquí. Entonces, con un movimiento rápido, corté mi palma. La sangre escurrió, brillando de forma extraña bajo la luz del portal. Estoy listo, dije, mi voz resonando en la plaza vacía. Y así, en ese pueblo olvidado en las montañas de Michoacán, ante un portal hacia otro mundo, yo, Alejandro Ruiz, acepté mi destino como el nuevo guardián. Hola, me llamo Camila y tengo 23 años. Hasta hace poco vivía con mis padres en un pueblecito del interior, pero siempre soñé con mudarme a la capital. Ya sabes cómo es, ¿no? Uno crece queriendo más de la vida. Así que cuando surgió la oportunidad de trabajar en el famoso mercado La Merced, no lo pensé dos veces. Hice las maletas, me despedí de mi familia y vine a probar suerte. Al principio, confieso que me sentí un poco perdida. La gran ciudad es un mundo aparte, llena de gente, ruido y movimiento. Pero poco a poco me fui acostumbrando e incluso empecé a disfrutar de este ritmo acelerado. Conseguí alquilar una pequeña habitación cerca del mercado y comencé a trabajar en un puesto de artesanía. Doña Beatriz, mi jefa, es una señora simpática que me enseñó todo sobre el negocio. Pronto le cogí el truco a atender a los clientes, organizar la mercancía y hacer las cuentas al final del día. El mercado es un lugar fascinante, lleno de colores, olores e historias. Hay de todo un poco: frutas, verduras, carnes, especias, ropa, chucherías. Es como si el mundo entero cupiera allí dentro. Y lo mejor es que cada día es una sorpresa diferente. Pero, ¿sabes ese dicho que dice que no todo son rosas? Pues conmigo no fue diferente. Después de algunas semanas trabajando allí, empecé a notar cosas extrañas. De vez en cuando, captaba miradas desconfiadas de otros vendedores, como si supieran algo que yo no sabía. Al principio, pensé que eran cosas de mi cabeza.
Al fin y al cabo, yo era la novata allí. Era normal que la gente estuviera un poco recelosa, ¿no? Pero entonces ocurrió algo que me dejó con la mosca detrás de la oreja. Fue un viernes. El movimiento había sido intenso todo el día y yo estaba agotada. Ya había pasado un poco la hora de cerrar el puesto cuando doña Beatriz vino a hablar conmigo. Parecía nerviosa, mirando a los lados como si tuviera miedo de que alguien escuchara nuestra conversación. «Camila», dijo en voz baja, «necesito contarte algo importante sobre el mercado». En ese momento sentí un escalofrío. Su tono de voz era demasiado serio para ser algo tonto. Tragué saliva y presté atención. «Este lugar guarda muchos secretos», continuó. «Sobre todo por la noche, cuando todos se van. Prométeme que nunca te quedarás aquí después de que se ponga el sol». Me quedé medio sin reacción, ¿sabes? Es decir, ¿qué tipo de secreto podría esconder un mercado? Pero la expresión en el rostro de doña Beatriz era tan seria que no pude dudar. Le prometí que seguiría su consejo, pero confieso que me quedé muerta de curiosidad. Al fin y al cabo, ¿qué podría ser tan peligroso en un lugar lleno de gente durante el día? Aquella noche no pude pegar ojo. Me quedé imaginando mil cosas, intentando entender lo que doña Beatriz quiso decir. ¿Habría fantasmas? ¿O quizás una banda que usaba el mercado como escondite? Mi cabeza bullía de ideas, cada una más loca que la anterior. Y fue entonces cuando cometí el mayor error de mi vida. Decidí que iba a descubrir la verdad con mis propios ojos. Ya lo sé. Fue una idea estúpida. Pero la curiosidad pudo más. Al día siguiente, fingí que me iba a la hora de siempre, pero en realidad me escondí en un rincón oscuro cerca de mi puesto. El corazón me latía tan fuerte que pensé que alguien podría oírlo. Vi las luces apagándose, la gente yéndose, hasta que el silencio se apoderó del lugar. Me quedé allí, quieta, apenas respirando, esperando que algo ocurriera. Y ocurrió. De repente, oí pasos, lentos, acompasados, como si la persona no tuviera ninguna prisa. Espié por una rendija y fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre vestido completamente de azul. No podía verle bien la cara. Estaba un poco oscuro. Pero lo que me llamó la atención fue la forma en que caminaba, como si conociera cada centímetro de aquel lugar. Pasó una vez, 2, 3, siempre al mismo ritmo. Aquello me dio escalofríos. ¿Quién era ese tipo? ¿Qué estaba haciendo allí? En ese momento, mi curiosidad venció al miedo. Decidí que iba a seguirlo, aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. Poco sabía yo que esa decisión lo cambiaría todo. Con el corazón en la boca, salí de mi escondite. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me caería, pero algo dentro de mí me empujaba hacia adelante. Seguí al hombre de azul por los pasillos oscuros del mercado, intentando no hacer ruido. Él parecía saber exactamente a dónde iba, mientras yo me sentía completamente perdida. El mercado de noche era un lugar totalmente diferente. Las sombras parecían moverse y tenía la sensación constante de que alguien me estaba observando. De repente, el hombre se detuvo frente a una puerta que nunca había notado antes. Sacó una llave del bolsillo y abrió la cerradura con un suave clic. Mi corazón casi se me salió por la boca cuando miró hacia atrás, como si hubiera oído algo. Me escondí detrás de una pila de cajas, rezando para no ser descubierta.
Después de unos segundos que parecieron una eternidad, entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Me quedé allí parada, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería dar media vuelta y correr a casa, pero la curiosidad era más fuerte. Después de reunir todo el valor que pude, me acerqué a la puerta. Estaba entreabierta. La empujé despacio, intentando no hacer ruido. Lo que vi dentro me dejó helada. Era un almacén abandonado, lleno de objetos extraños, pero no eran objetos cualquiera. Reconocí varias cosas que pertenecían a personas que sabía que habían desaparecido en los últimos meses. Estaba el bolso de María, la vendedora de flores que desapareció hace 2 meses. El reloj del señor Juan, el carnicero al que nadie veía desde hacía semanas, y varios otros artículos que ya había visto en los carteles de desaparecidos repartidos por el mercado. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Tenía el hombre de azul algo que ver con las desapariciones? Estaba tan absorta intentando entender lo que veía que no me di cuenta de los pasos que se acercaban. ¿Qué estás haciendo aquí? Una voz femenina me hizo congelarme en el sitio. Me giré lentamente y vi a una mujer que nunca había visto antes. Me miraba con una expresión que mezclaba sorpresa y enfado. Antes de que pudiera responder, oí más pasos. El hombre de azul estaba volviendo. Entré en pánico. Sin pensarlo 2 veces, empujé a la mujer y corrí fuera del almacén lo más rápido que pude. Corrí por los pasillos del mercado como si mi vida dependiera de ello, y probablemente dependía. Oía voces y pasos detrás de mí, pero no me atrevía a mirar atrás. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Giré una esquina, luego otra, intentando despistarlos. El mercado era un laberinto de noche, y ya no sabía dónde estaba. Tropecé con cajas, me golpeé con mostradores, pero no dejé de correr. Finalmente, divisé una salida. Era una puerta de servicio que ni siquiera sabía que existía. Empujé con todas mis fuerzas y me encontré en una calle desierta. El aire frío de la noche me golpeó la cara, pero no tuve tiempo de sentir alivio. Seguí corriendo hasta llegar a casa. Cerré todas las puertas con llave y me acurruqué en un rincón, temblando. Pasé toda la noche despierta, esperando que en cualquier momento alguien viniera a por mí. En los días siguientes, no tuve el valor de volver al mercado. Me quedé en casa, saltando con cada ruido, temiendo que me hubieran encontrado. No sabía qué hacer con lo que había descubierto. ¿Quién me creería? ¿Y si se lo contaba a alguien? ¿Qué me pasaría? De una cosa estaba segura. Mi vida nunca volvería a ser la misma después de aquella noche en el mercado La Merced. Después de unos días encerrada en casa, me di cuenta de que no podía seguir así. Tenía que volver al mercado, enfrentar mis miedos e intentar entender qué estaba pasando. Con el corazón en la mano, decidí regresar al trabajo. Al llegar, noté miradas extrañas de los otros vendedores. ¿Sabrían algo? ¿O era solo mi imaginación jugándome malas pasadas? Doña Beatriz me recibió con una sonrisa forzada, preguntando dónde había estado. Mentí, diciendo que estaba enferma. Ella asintió, pero sus ojos me decían que no me creía del todo. Retomé mi rutina, pero nada era como antes. Cada rincón del mercado parecía esconder un secreto sombrío. Me sorprendía mirando nerviosamente por encima del hombro, esperando ver al hombre de azul en cualquier momento.
por la noche, apenas podía dormir, reviviendo aquella escena en el almacén abandonado. Las preguntas no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué pasó con las personas desaparecidas? Y, lo más importante, ¿qué debía hacer yo con esa información? Una semana después del incidente, ocurrió algo extraño. Una clienta vino a mi puesto, una señora mayor que nunca había visto antes. Mientras examinaba algunas piezas de artesanía, se inclinó y susurró: «Sé lo que viste. No estás sola». Antes de que pudiera reaccionar, se alejó, desapareciendo entre la multitud. Me quedé paralizada, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Alguien más lo sabía, pero eso significaba que me estaban observando. Aquella noche no pude dormir. Repasé 1000 veces la escena con la misteriosa señora. ¿Debería buscarla? ¿O eso me pondría en más peligro? Decidí que necesitaba ser cautelosa, pero no podía quedarme quieta. Empecé a prestar más atención a todo lo que me rodeaba, anotando cualquier cosa sospechosa que veía en el mercado. Noté patrones extraños, personas que aparecían en horarios inusuales, intercambios de miradas significativas entre algunos vendedores. Un día, mientras arreglaba el puesto al final de la jornada, vi algo que me heló la sangre. El hombre de azul estaba allí, parado al otro lado del pasillo, observándome. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo que pareció una eternidad. No hizo ningún movimiento, solo se quedó allí, como una estatua. Entonces, lentamente, se dio la vuelta y desapareció entre la gente. Mis manos temblaban tanto que dejé caer una caja de mercancías. Doña Beatriz vino corriendo, preocupada. Cuando vio mi estado, sus ojos se llenaron de comprensión y miedo. «Camila», dijo en voz baja, «creo que ha llegado el momento de que hablemos». Me llevó a la trastienda, lejos de oídos curiosos. Allí, con voz temblorosa, empezó a contarme una historia que apenas podía creer. El mercado, la Merced, explicó, no era solo un lugar de comercio. Había algo más, algo antiguo y poderoso escondido en sus entrañas. El hombre de azul era solo la punta del iceberg. Había una organización secreta operando en las sombras, y las desapariciones eran solo una parte de algo mucho más grande. Mientras doña Beatriz hablaba, sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Todo lo que conocía, todo en lo que creía, parecía estar derrumbándose. Me contó sobre rituales secretos, pasajes ocultos bajo el mercado y un poder que pocos podían comprender. «¿Por qué me está contando esto?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Me miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Porque has visto demasiado, querida. Y ahora, quieras o no, formas parte de esto». Salí de aquella conversación sintiendo que había caído en un pozo sin fondo. El mercado, la Merced, que antes era solo mi lugar de trabajo, ahora se revelaba como el epicentro de algo mucho más grande y aterrador de lo que podría haber imaginado. Y yo, una simple vendedora de artesanía, estaba en medio de todo esto. Mientras caminaba a casa aquella noche, las sombras parecían alargarse y cada ruido me hacía saltar. Sabía que mi vida había cambiado para siempre y que las respuestas que buscaba podrían ser más peligrosas de lo que jamás imaginé. En los días siguientes, viví en un constante estado de alerta. Cada sonido, cada movimiento repentino me hacía saltar. El mercado, que antes era mi refugio, ahora parecía un campo minado. Observaba todo y a todos con ojos diferentes, buscando pistas, señales,
cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender mejor lo que estaba pasando. Pero cuanto más miraba, más preguntas surgían. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Hasta dónde llegaba esta conspiración? Y, sobre todo, ¿cuál era mi papel en todo esto? Una noche, mientras cerraba el puesto, noté una nota escondida entre las mercancías. Con manos temblorosas, la abrí. Dentro, solo unas pocas palabras: medianoche. Fuente de la plaza central. Ven sola. Mi corazón se aceleró. Parte de mí quería ignorarlo, fingir que nada de esto estaba pasando. Pero sabía que no podía. Esta podría ser mi oportunidad de obtener respuestas. O tal vez fuera una trampa. De cualquier manera, tenía que ir. Cuando llegué a la plaza, el lugar estaba desierto. La única luz provenía de los faroles antiguos, proyectando sombras extrañas por todos lados. Me acerqué a la fuente, cada paso resonando en el silencio de la noche. De repente, oí un movimiento detrás de mí. Me giré rápidamente, lista para correr, pero me detuve al ver quién era. La misteriosa señora de la tienda estaba allí, observándome con ojos cansados pero determinados. «Has venido», dijo simplemente. «Bien, tenemos mucho de qué hablar y poco tiempo». Empezó a contarme una historia que parecía sacada de un libro de ficción. Habló sobre una sociedad secreta que existía desde hacía siglos, guardando conocimientos antiguos y poderes inimaginables. El mercado La Merced, explicó, era solo uno de los muchos puntos de poder repartidos por el mundo. Y tú, querida, has sido elegida, dijo, sus ojos brillando en la oscuridad. Me quedé sin palabras. ¿Elegida? ¿Para qué? La señora, como si leyera mis pensamientos, continuó. Tienes un don, Camila. Un don que pocos poseen. La habilidad de ver más allá del velo, de percibir lo que está oculto. Explicó que mi encuentro con el hombre de azul no fue casualidad. Fue una prueba. Y yo, sin saberlo, la había pasado. Ahora, dijo, tienes una elección que hacer. Puedes ignorar todo esto e intentar vivir una vida normal, siempre mirando por encima del hombro. O puedes abrazar tu destino y unirte a nosotros. Mi cabeza daba vueltas. Todo parecía tan irreal, pero en el fondo sabía que estaba diciendo la verdad. Todas las cosas extrañas que había experimentado, todas las sensaciones inexplicables que siempre había tenido, de repente cobraban sentido. ¿Y si me uno a ustedes?, pregunté, mi voz apenas audible. ¿Qué pasa? La señora sonrió, una sonrisa que mezclaba sabiduría y un toque de tristeza. Aprenderás secretos que pocos mortales conocen. Verás maravillas más allá de tu imaginación. Pero también te enfrentarás a peligros que ni siquiera puedes concebir ahora. Me quedé allí, parada, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. Por un lado, la vida que conocía, segura pero ahora manchada por el miedo y la incertidumbre. Por el otro, un mundo de misterios y peligros, pero también de conocimiento y, quizás, propósito. La señora extendió su mano hacia mí. La elección es tuya, Camila. Pero debes saber que, una vez que ves más allá del velo, no hay vuelta atrás. Con el corazón latiendo con fuerza, extendí mi mano temblorosa hacia la suya. En ese momento, mientras nuestras manos se tocaban, sentí una energía recorrer mi cuerpo. Las sombras a nuestro alrededor parecieron cobrar vida, bailando y retorciéndose. El mundo familiar a mi alrededor comenzó a disolverse, revelando otro detrás,
lleno de colores y formas que nunca antes había visto. Lo último que oí antes de ser engullida por esta nueva realidad fue la voz de la señora. Bienvenida al verdadero La Merced, Camila. Tu viaje apenas está comenzando. El mundo a mi alrededor se transformó en un caleidoscopio de colores y formas imposibles. Era como si el mercado, La Merced que conocía, hubiera sido solo una fachada, una ilusión para ocultar la verdadera naturaleza del lugar. Ahora, veía pasillos que se extendían infinitamente, escaleras que llevaban a lugares que desafiaban la lógica y puertas que parecían conducir a otros mundos. La señora, que ahora se presentó como Doña Elena, me guiaba por este laberinto surreal. Lo que estás viendo, Camila, es la verdadera esencia de La Merced, explicó Doña Elena mientras caminábamos. Este lugar existe en múltiples dimensiones, sirviendo como un punto de encuentro para seres de diversos planos de existencia. Intentaba absorber todo, mis ojos abiertos de par en par ante las maravillas y horrores que se revelaban a cada paso. Criaturas que jamás imaginé que existieran se movían en las sombras, algunas curiosas por mi presencia, otras claramente hostiles. Llegamos a una sala circular, iluminada por velas flotantes. En el centro había una mesa redonda, donde varias figuras encapuchadas estaban sentadas. Doña Elena me presentó. Esta es Camila, la nueva vidente. Los encapuchados se volvieron hacia mí y sentí el peso de sus miradas invisibles. Uno de ellos habló, su voz resonando de forma no natural. Bienvenida, Camila. Tu llegada fue prevista hace mucho tiempo. Tragué saliva, intentando encontrar mi voz. ¿Prevista? ¿Cómo así? ¿Y qué es exactamente una vidente? Las preguntas salieron en un torrente nervioso. Otro encapuchado respondió: una vidente es alguien con la habilidad innata de percibir las corrientes ocultas de la realidad. Tú, Camila, tienes el potencial de convertirte en un puente entre mundos, una guardiana de los secretos del universo. Doña Elena puso su mano en mi hombro, su toque sorprendentemente reconfortante en este ambiente alienígena. Sé que es mucha información de golpe, querida, pero necesitas entender la importancia de tu papel. La Merced no es solo un mercado, es un nexo de realidades. Y ahora, tú eres parte fundamental de su protección. Los días que siguieron fueron un torbellino de aprendizaje y descubrimientos. Aprendí a navegar por los pasillos cambiantes de La Merced, a descifrar símbolos arcanos y a comunicarme con seres de otros planos. Cada nueva habilidad que adquiría abría puertas a más misterios y responsabilidades. Por la noche, soñaba con visiones de eventos pasados y futuros, despertando muchas veces empapada en sudor, las imágenes aún vívidas en mi mente. Una mañana, Doña Elena me despertó con urgencia en su voz. Camila, te necesitamos. Algo está mal. Me llevó rápidamente a la sala circular, donde los encapuchados estaban reunidos, sus semblantes, o lo que podía percibir de ellos, cargados de preocupación. Se ha detectado una anomalía, dijo uno de ellos. Una brecha entre las realidades se está abriendo y criaturas peligrosas están intentando atravesarla. Sentí el peso de la responsabilidad caer sobre mis hombros. Semanas atrás, era solo una vendedora de artesanía. Ahora, estaba a punto de enfrentar una amenaza interdimensional. ¿Qué necesito hacer?, pregunté, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Doña Elena sonrió, orgullosa. Necesitas usar tu don, Camila. Localizar la brecha
y guiarnos hasta ella. Solo tú puedes ver a través de las capas de la realidad y mostrarnos el camino. Cerré los ojos, concentrándome como había aprendido. Sentí las energías de la Merced fluyendo a mi alrededor. Vi en mi mente los caminos entrelazados de las diferentes dimensiones. Y entonces lo percibí. Una disonancia, un desgarro en el tejido de la realidad. Allí, señalé, abriendo los ojos. En el subsuelo, cerca de los antiguos túneles aztecas. Descendimos a los túneles subterráneos, la oscuridad pulsando con una energía extraña. Mis nuevos sentidos estaban en alerta máxima, captando distorsiones en la realidad que los demás no podían ver. El aire se volvía más denso a medida que nos acercábamos a la brecha, cargado de un olor metálico y alienígena. Finalmente, llegamos a una cámara antigua. En el centro, una grieta brillante flotaba en el aire, sus bordes ondulando como si fueran líquidos. A través de ella, vislumbré un mundo caótico, lleno de sombras y formas retorcidas. Criaturas tentaculares se retorcían, intentando pasar por la abertura. Camila, habló suavemente doña Elena. Solo tú puedes cerrar esto. Usa tu don. Tragué saliva, el miedo amenazando con paralizarme. Pero entonces recordé todo lo que había aprendido, cómo la Merced me había elegido. Cerré los ojos y me concentré, sintiendo las energías del mercado fluyendo a través de mí. Comencé a tejer la realidad con mi mente, tirando de los hilos invisibles que mantenían unido nuestro mundo. Era como coser un desgarro en un tejido cósmico. Cada movimiento mental era una lucha. Las fuerzas del otro lado resistiendo ferozmente. El sudor corría por mi rostro, mis músculos temblaban por el esfuerzo, pero no me rendí. Lentamente, la brecha comenzó a cerrarse. Las criaturas del otro lado gritaban de frustración, sus tentáculos retrayéndose. Con un último empujón de energía, sellé la grieta. Una onda de choque recorrió la cámara, y luego, silencio. Abrí los ojos, exhausta pero triunfante. Donde antes había caos, ahora solo quedaba piedra sólida. Doña Elena me abrazó, con lágrimas en los ojos. Lo has logrado, querida. Has salvado no solo la Merced, sino todo nuestro mundo. En los días siguientes, las cosas en el mercado volvieron a una aparente normalidad. Para los clientes comunes, nada había cambiado. Pero yo conocía la verdad. La Merced no era solo un mercado, era un bastión entre mundos, y ahora yo era su guardiana. Mientras organizaba mi puesto de artesanía, sonreí para mis adentros. Mi vida había cambiado para siempre, pero no lo cambiaría por nada. Cada objeto que vendía ahora llevaba un significado más profundo. Cada interacción con un cliente podría ser más de lo que parecía. Y así, continué mi nueva vida doble. Vendedora de día, vidente y protectora de noche. La Merced aún guardaba muchos secretos, y apenas podía esperar para desentrañarlos. Después de todo, mi viaje apenas estaba comenzando. Nunca pensé que mi trabajo como agente inmobiliaria me pondría en una situación tan aterradora. Siempre me gustaron las casas antiguas, con sus historias y personalidad, pero lo que sucedió en aquella mansión abandonada en la calle de los Ipés me hizo replantearme toda mi carrera. Era una tarde de miércoles cuando recibí una llamada de una pareja interesada en comprar una propiedad histórica. Me emocioné, pues acababa de listar una casa que parecía perfecta para ellos.
una mansión del siglo XIX que llevaba años vacía, esperando nuevos dueños para restaurarla a su antiguo esplendor. Concerté la cita para el día siguiente, a las 14:00. Llegué media hora antes para abrir las ventanas y dejar que el aire circulara un poco. En cuanto entré, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lo atribuí al frío que hacía dentro. Después de todo, la casa llevaba mucho tiempo cerrada. El olor a moho y polvo era fuerte, pero nada que una buena limpieza no pudiera resolver. Empecé a caminar por las habitaciones, abriendo cortinas y ventanas. La luz del sol entraba perezosamente, revelando el suelo de madera desgastado y las paredes descascaradas. Estaba en el segundo piso cuando oí un ruido que venía de la planta baja. Parecía el sonido de una puerta cerrándose con fuerza. Pensé que sería el viento, pero todas las ventanas que había abierto seguían así. Bajé las escaleras, con el corazón latiendo un poco más rápido. Al llegar al vestíbulo, noté que la puerta principal estaba cerrada. Estoy absolutamente segura de que la dejé abierta para que entraran los clientes. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Saqué las llaves del bolso con las manos temblando ligeramente y la abrí. Miré el reloj. Faltaban solo 5 minutos para que llegaran los clientes. Respiré hondo, intentando calmarme. Solo fue el viento, me repetí a mí misma, aunque sabía que no había brisa alguna afuera. Decidí continuar con la inspección de la casa para distraerme. Entré en la cocina, antes espaciosa y elegante, ahora un fantasma de lo que fue. Mientras imaginaba cómo podría ser restaurada, de repente sentí un frío intenso a mi alrededor. Era como si hubiera entrado en una cámara frigorífica. Mi respiración formaba pequeñas nubes en el aire. Me froté los brazos, sintiendo cómo se me erizaba el vello. El frío estaba localizado, como si estuviera en una burbuja helada. Di un paso atrás y la temperatura volvió a la normalidad. Confundida y asustada, salí rápidamente de la cocina. Fue entonces cuando oí el timbre sonar. Los clientes habían llegado. Forcé una sonrisa y fui a recibirlos, decidida a no mencionar los extraños sucesos. La pareja, Ana y Pedro, parecía entusiasmada con la idea de restaurar una casa histórica. Comencé el recorrido por la planta baja, explicando sobre la arquitectura y los detalles originales que aún podían verse. Intenté mantener la compostura, pero mis ojos no dejaban de escudriñar cada rincón, esperando ver algo fuera de lo normal. Cuando llegamos a la cocina, dudé por un momento antes de entrar. Para mi alivio, la temperatura era normal. Ana comentó sobre el potencial del espacio, imaginando una cocina moderna allí. Subimos al segundo piso y fue ahí donde las cosas se pusieron realmente extrañas. Estábamos en el pasillo cuando oímos un fuerte golpe proveniente de una de las habitaciones. Pedro preguntó si había alguien más en la casa. Respondí que no, intentando sonar confiada, pero mi voz tembló un poco. Abrí la puerta de la habitación de donde vino el ruido. Estaba vacía, por supuesto, pero la ventana que estaba segura de haber abierto antes ahora estaba cerrada. Ana notó mi incomodidad y preguntó si todo estaba bien. Mentí, diciendo que solo estaba un poco cansada. Continuamos el recorrido, pero yo estaba cada vez más nerviosa. Cada crujido del suelo, cada sombra en los rincones, parecía amenazador. Cuando llegamos a la última habitación, la más grande de la casa, sentí nuevamente aquel frío intenso. Ana y Pedro también lo notaron,
comentando sobre lo helada que estaba la habitación. Intenté cambiar de tema, hablando sobre el espacioso vestidor, pero mi voz sonaba extraña incluso para mí. Fue entonces cuando la puerta de la habitación se cerró de golpe, haciéndonos saltar del susto a todos. Pedro intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. Forzó el picaporte mientras yo sentía mi corazón acelerarse. Ana me miró, su rostro pálido de miedo. «¿Qué está pasando?», susurró. Yo no tenía respuesta. Finalmente, con un chasquido, la puerta se abrió. Pedro entró primero, mirando alrededor con cautela. No había nadie allí, por supuesto, pero el frío era insoportable. Sugerí que bajáramos, intentando mantener la calma en mi voz. Mientras caminábamos por el pasillo, las luces comenzaron a parpadear. Ana agarró el brazo de su marido y yo podía ver el miedo en sus ojos. Intenté explicar que era una casa antigua, probablemente con problemas en el cableado eléctrico, pero ni yo misma me lo creía. Al llegar a la planta baja, oí un sonido que me heló la sangre, pasos provenientes del piso de arriba. Pedro, valiente, quiso subir a verificar. Le supliqué que no lo hiciera. «Debe ser solo la madera antigua ajustándose», dije, sabiendo que era una mentira. Ana estuvo de acuerdo conmigo, tirando de su marido hacia la salida. Pero cuando llegamos a la puerta principal, no se abría. Giré el picaporte frenéticamente, empujé con todas mis fuerzas, pero era como si algo la mantuviera cerrada desde el otro lado. El pánico comenzó a apoderarse de los tres. Pedro intentó derribar la puerta, pero era demasiado sólida. Ana lloraba en voz baja, preguntando qué estaba pasando. Yo no tenía respuestas, solo un miedo creciente y la sensación de que habíamos caído en una trampa. Fue entonces cuando lo oímos. Una risa infantil, proveniente de algún lugar dentro de la casa. Nos quedamos paralizados, mirándonos unos a otros en estado de shock. La risa resonó de nuevo, esta vez más cerca. Ana soltó un grito ahogado y Pedro la abrazó protectoramente. Yo no podía moverme, mis pies parecían pegados al suelo. De repente, todas las puertas de la planta baja se abrieron y cerraron violentamente, una tras otra. El ruido era ensordecedor. En medio del caos, noté algo moviéndose por el rabillo del ojo. Una sombra, demasiado rápida para ser identificada, pasó por el pasillo. Pedro gritó, señalando hacia la escalera. Allí, en lo alto, había una figura. Parecía un niño, pero había algo mal, distorsionado en su forma. Antes de que pudiéramos reaccionar, desapareció, dejando solo el eco de su risa macabra. En ese momento, la puerta principal se abrió con un chasquido. No lo pensamos dos veces. Corrimos hacia afuera, tropezando unos con otros en nuestra prisa desesperada. Solo nos detuvimos cuando llegamos a la acera, jadeantes y temblorosos. Miré hacia atrás, hacia la mansión. Ahora parecía normal, silenciosa e imponente contra el cielo de la tarde. Pero sabíamos lo que habíamos vivido allí dentro. Ana y Pedro me miraron fijamente, exigiendo explicaciones que yo no tenía. Balbuceé disculpas, jurando que no sabía nada de esto. Se fueron rápidamente, aún en estado de shock, dejándome sola frente a la casa. Me quedé allí durante mucho tiempo, incapaz de moverme, tratando de procesar lo que había sucedido. Cuando finalmente pude irme, me juré a mí misma que nunca volvería a esa casa. Pero los recuerdos de ese día, los sonidos, las sensaciones, la figura en lo alto de la escalera,
Todo eso sigue atormentándome, incluso después de tanto tiempo. En los días siguientes, no pude sacar esa experiencia de mi cabeza. Intenté racionalizar, buscar explicaciones lógicas, pero nada tenía sentido. Llamé al propietario de la mansión, un anciano que había heredado la propiedad, pero nunca quiso vivir allí. Pareció sorprendido cuando mencioné los eventos extraños. «Nunca he oído hablar de nada así», dijo, vacilante, pero algo en su voz me hizo desconfiar. Decidí investigar la historia de la casa. Pasé horas en la biblioteca local, escudriñando periódicos antiguos y registros de la ciudad. Fue entonces cuando encontré algo perturbador. En 1923, una familia entera había desaparecido misteriosamente de la mansión. Padres, abuelos y 3 niños simplemente se esfumaron sin dejar rastro. La investigación en ese momento no llegó a ninguna conclusión. La casa quedó abandonada durante años, ganándose la reputación de embrujada. Cuanto más leía, más conexiones siniestras surgían. Hubo informes de sonidos extraños, luces inexplicables e incluso apariciones a lo largo de los años. Pero nada tan intenso como lo que habíamos vivido. Era como si la casa hubiera despertado. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en ello. ¿Acaso nuestra presencia había activado algo dormido durante tanto tiempo? No le conté a nadie sobre mis descubrimientos. ¿Quién me creería? Ana y Pedro no atendían mis llamadas y no los culpaba. Mi jefe en la inmobiliaria estaba furioso por la pérdida de los clientes, pero yo no podía explicar la verdad. Inventé una excusa sobre problemas estructurales en la casa y él terminó retirando la propiedad del mercado. Una parte de mí se sintió aliviada, pero otra parte sabía que esto no era el final. Una semana después del incidente, recibí una llamada anónima. La voz del otro lado era ronca, casi un susurro. «Los has despertado. Ahora debes terminar lo que empezaste». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Intenté rastrear el número, pero era un teléfono público. Esa noche no pude dormir. Con cada sombra, cada ruido, imaginaba a aquella figura infantil distorsionada acercándose. Al día siguiente, contra todo sentido común, volví a la mansión. Me quedé parada afuera, mirando las ventanas oscuras, reuniendo coraje. Cuando finalmente entré, la casa parecía diferente. El aire estaba pesado, cargado de una energía que no sabía explicar. Caminé lentamente por las habitaciones, mi corazón martilleando en el pecho. Fue cuando llegué a la sala de estar que lo vi. Palabras escritas en el polvo del espejo sobre la chimenea. «Encuéntranos». Mi mente gritaba que huyera, pero algo me mantenía allí. Subí las escaleras, los escalones crujiendo bajo mis pies. En el pasillo del segundo piso, todas las puertas estaban cerradas, excepto una. La habitación de los niños. Entré, temblando. La habitación estaba intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Juguetes antiguos, una cama con dosel y un baúl en la esquina. Algo me atraía hacia ese baúl. Con manos temblorosas, abrí la tapa. Dentro, encontré un diario viejo y un medallón. Al tocar el medallón, una oleada de imágenes invadió mi mente. Vi a la familia. Vi lo que sucedió aquella noche fatídica de 1923. No fue una desaparición. Fue algo mucho peor. Las lágrimas corrían por mi rostro cuando la visión terminó. Ahora lo sabía. Sabía lo que había que hacer para liberar a aquellas almas atrapadas. Pero el precio... ¿sería el precio demasiado alto? Con el diario y el medallón en mis manos,
Salí de la mansión sintiendo el peso del conocimiento recién adquirido. Pasé días descifrando las páginas amarillentas del diario, descubriendo una historia de ocultismo y rituales oscuros. La familia no había simplemente desaparecido. Habían intentado abrir un portal a otra dimensión, creyendo que encontrarían poder y riquezas infinitas. Pero algo salió terriblemente mal. El ritual los aprisionó entre los mundos, ni vivos ni muertos, atrapados en la misma casa que tanto amaban. Los niños, inocentes en esta locura de los adultos, sufrieron el mismo destino. Era su risa la que había escuchado, su desesperación la que sentimos aquel día fatídico. El medallón era la clave para liberarlos, pero el precio sería una vida, un intercambio. Alguien tendría que quedarse para que ellos pudieran partir. Luché con esta revelación durante semanas. No podía simplemente ignorar lo que sabía, pero tampoco podía sacrificar una vida inocente. Intenté contactar con expertos en lo paranormal, pero fui ridiculizada o ignorada. La única persona que parecía creerme era el antiguo propietario, que finalmente confesó haber oído historias similares a lo largo de los años, pero nunca tuvo el coraje de investigar. En una noche de luna llena, tomé mi decisión. Volví a la mansión, esta vez preparada con lo que había aprendido en el diario. Al entrar, sentí inmediatamente su presencia, ya no aterradora, sino triste, desesperada. En el centro de la sala de estar, comencé el ritual descrito en las páginas envejecidas. El medallón en mi cuello se calentó, pulsando con una energía antigua. Las paredes comenzaron a temblar. Los objetos flotaban a mi alrededor. Oí voces, gritos, súplicas, toda la agonía de un siglo de encarcelamiento. Vi las figuras formándose, los padres, los abuelos, los 3 niños, sus ojos fijos en mí, implorando por liberación. El medallón ahora quemaba en mi piel y sabía que había llegado el momento de la elección. Con lágrimas en los ojos, hice mi oferta. No una vida inocente, sino años de mi propia existencia. Sentí los años siendo drenados de mí, mi cabello blanqueándose, mi piel arrugándose. Las figuras comenzaron a disiparse, sus rostros mostrando paz por primera vez. Los niños me sonrieron antes de desaparecer por completo. Y entonces, silencio. Cuando recobré la conciencia, estaba tendida en el suelo de la sala. El sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando un lugar que ahora parecía diferente, ligero, libre. Miré mis manos, ahora envejecidas y arrugadas. En el espejo sobre la chimenea, vi a una mujer de cabello blanco devolviéndome la mirada. Había envejecido décadas en una sola noche, pero sentí una paz que nunca antes había experimentado. Salí de la mansión aquella mañana, dejando atrás el medallón y el diario. Nunca volví allí, ni lo necesité. La casa fue eventualmente demolida, dando lugar a un parque donde los niños juegan alegremente. A veces, cuando paso por allí, juro que puedo oír risas en el viento, ya no aterradoras, sino llenas de alegría y libertad. Y sonrío, sabiendo que mi sacrificio valió la pena. La mansión puede haber desaparecido, pero su historia y la mía vivirán para siempre. Nunca pensé que un trabajo aparentemente tranquilo como guardia de seguridad nocturno pudiera convertirse en mi pesadilla. Todo comenzó hace aproximadamente un mes, cuando conseguí este trabajo en una enorme tienda departamental en el centro de la ciudad. Pensé que sería pan comido, estar sentado toda la noche
hacer algunas rondas de vez en cuando y ganar un salario razonable. Pero vaya, qué equivocado estaba. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, habría corrido muy lejos de ese lugar. En la primera semana, todo parecía normal. El silencio de la tienda vacía por la noche era incluso reconfortante después del ruido y la agitación del día. Hacía mis rondas, revisaba las cámaras y el tiempo pasaba rápido. Pero fue un martes cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Estaba haciendo mi ronda habitual por la sección de ropa cuando tuve la sensación de que algo estaba diferente. No podía explicar qué era, pero mi estómago se revolvió. Seguí caminando, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Fue entonces cuando lo noté. Uno de los maniquíes del escaparate no estaba en la misma posición que antes. Estoy absolutamente seguro de que tenía el brazo extendido sosteniendo un bolso. Ahora, el brazo estaba bajado y el bolso en el suelo. Me quedé paralizado, mirando fijamente al maniquí, esperando ver algún movimiento. Nada sucedió, pero mi corazón se aceleró. Respiré hondo, tratando de calmarme. Debe haber sido el personal de limpieza, pensé, pero algo no cuadraba. El equipo de limpieza se había ido hace horas y yo no había visto a nadie tocando los escaparates. Decidí volver a la sala de seguridad y revisar las cámaras. Pasé las grabaciones varias veces, pero no vi nada anormal. El maniquí simplemente cambió de posición, sin que nadie lo tocara. Esa noche no pude concentrarme bien. Con cada pequeño ruido daba un salto. Empecé a hacer rondas con más frecuencia, siempre mirando por encima del hombro. Cuando mi turno terminó, prácticamente salí corriendo de la tienda. Pensé en contárselo a mi supervisor, pero ¿y si pensaba que me estaba volviendo loco? O peor aún, ¿y si pensaba que estaba inventando una historia para encubrir algo malo que había hecho? En los días siguientes, traté de convencerme de que había sido solo una extraña coincidencia, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Empecé a prestar más atención a todo lo que me rodeaba durante las rondas. Fue entonces cuando noté otras cosas raras. A veces, los objetos parecían cambiar ligeramente de lugar. Nada drástico, solo lo suficiente para hacerme dudar si me estaba volviendo paranoico o si realmente había algo mal. Una semana después del incidente del maniquí, tuve la peor noche hasta entonces. Estaba haciendo mi ronda por el segundo piso cuando escuché algo que me heló la sangre. Un susurro. Fue tan bajo que casi pensé haberlo imaginado. Pero entonces lo escuché de nuevo, viniendo de la sección de cama y baño. Era como si alguien estuviera conversando, pero no podía entender las palabras. Me quedé inmóvil, tratando de controlar mi respiración agitada. Lentamente, comencé a acercarme al origen del sonido. Mi linterna temblaba en mi mano mientras iluminaba cada pasillo. El susurro se hacía más claro a medida que me acercaba. Parecía venir de detrás de una pila de toallas dobladas. Con el corazón en la boca, aparté las toallas, esperando encontrar a alguien escondido. Pero no había nada allí. El susurro se detuvo abruptamente, dejando un silencio ensordecedor. En ese momento, sentí como si estuviera siendo observado por todos lados. Salí corriendo de allí, mi respiración pesada haciendo eco en los pasillos vacíos. Volví a la sala de seguridad y cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban tanto que apenas pude girar la llave.
Pasé el resto de la noche pegado a las cámaras, saltando con cada sombra que veía. Cuando el sol finalmente salió, estaba agotado y al borde de un ataque de nervios. En los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Los susurros se volvieron más frecuentes, a veces pareciendo venir de varios lugares al mismo tiempo. Intentaba convencerme de que era solo el sistema de ventilación o ruidos de la calle, pero en el fondo sabía que no era así. Era como si la tienda cobrara vida por la noche, con una presencia invisible observándome constantemente. Una noche, aproximadamente 2 semanas después del primer incidente, sucedió algo que casi me hizo dejar el trabajo en ese momento. Estaba haciendo mi ronda por la sección de electrónica cuando todos los televisores se encendieron de repente. No era solo 1 o 2, eran todos ellos, decenas de pantallas parpadeando con estática. El ruido era ensordecedor en el silencio de la madrugada. Corrí para apagarlos, pero cuando apagaba uno, otro se encendía. Era como si estuvieran jugando conmigo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré apagar el último televisor. El silencio que siguió era opresivo. Me quedé parado allí, jadeando, esperando que algo más sucediera. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos, lentos, arrastrados, viniendo del piso de arriba. Mi sangre se heló. Sabía que estaba solo en la tienda, o al menos debería estarlo. Reuní todo el coraje que me quedaba y subí las escaleras, la linterna temblando en mi mano sudorosa. El sonido de los pasos continuaba, ahora viniendo de la sección de juguetes. Cuando llegué allí, lo que vi me hizo cuestionar mi cordura. Los juguetes se estaban moviendo. No de forma brusca u obvia, sino sutilmente. Un osito de peluche giró la cabeza lentamente en mi dirección. Un coche de control remoto se movió unos centímetros sin que nadie lo controlara. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Fue entonces cuando escuché una risa infantil, bajita, viniendo de uno de los pasillos. Apunté la linterna en esa dirección y vi una pequeña sombra pasar corriendo. ¿Hay un niño aquí?, pensé. Una mezcla de alivio y preocupación invadiendo mi mente. Corrí tras la sombra, llamando, pidiendo que se mostrara. Pero cuando doblé la esquina, no había nadie allí. Pasé el resto de la noche en un estado de alerta total, alternando entre la sala de seguridad y rondas frenéticas por la tienda. Cada sombra parecía moverse, cada reflejo en los escaparates me hacía saltar. Cuando mi turno finalmente terminó, salí de la tienda como si estuviera huyendo del infierno. El sol de la mañana nunca pareció tan reconfortante. Ese día no pude dormir. Me quedé repasando todo lo que había sucedido, tratando de encontrar explicaciones lógicas. Una parte de mí quería creer que todo era producto del cansancio y el estrés, que estaba imaginando cosas. Pero otra parte sabía que lo que había vivido era demasiado real para ser solo imaginación. Pensé en contárselo a alguien, pero ¿quién me creería? Yo mismo apenas lo creía y había vivido todo aquello.